en la celebración de este 26º aniversario del Colegio de Michoacán por diversas razones. Me siento orgulloso y profundamente agradecido con esta institución que forma parte del sistema de centros públicos de investigación del CONACYT por todas las aportaciones en favor de la ciencia, en particular de las ciencias sociales y de las humanidades en México. La creación del Colegio de Michoacán hace más de 3 décadas significó un parteaguas para la investigación en general y en particular para el desarrollo de las ciencias sociales y humanidades en nuestro país. Con su fundación se convirtió en pionero de la descentralización de la investigación científica en ciencias sociales, como ya lo mencionaba el doctor Martín Sánchez, al ser el primer centro especializado en esta área que se instaló fuera de la capital del país. Además, no podemos omitir las importantes aportaciones que el Colmich ha hecho en la formación de profesionales altamente calificados, en los trabajos de investigación de sus académicos, pero sobre todo en su particular orientación en la realización de investigaciones históricas y regionales. Y esta sólida vocación histórica y local, gracias a la cual podemos encontrar lo mismo investigaciones sobre usos y costumbres de pequeños pueblos en Michoacán, que estudios sobre la vida cotidiana en el Bajío de la Nueva España, o estudios sobre lenguas indígenas, festividades religiosas, se deriva en mucho del legado, sin duda alguna, de don Luis González y González, su artífice, fundador y guía. El Colegio de Michoacán no solo tiene una importancia histórica, actualmente es un colaborador estratégico de las acciones que se están llevando a cabo como parte del Plan Michoacán usado por el gobierno de la República. Para cumplir con los compromisos establecidos por el CONACYT en el Plan Michoacán en 2014, se invirtieron recursos por más de 430 millones de pesos en el Estado, destinados para becas de posgrado, infraestructura, estímulos a la innovación para el sector empresarial. Justo ayer tuvimos una reunión aquí con el señor gobernador como parte de estos festejos y con un grupo de empresarios del Estado para reflexionar sobre este tema del impulso al desarrollo empresarial y la innovación en el Estado. De este total de recursos se administraron 141 millones de pesos para actividades prioritarias de investigación, formación de estudiantes de posgrado, desarrollo científico y de difusión del Colegio de Michoacán específicamente. Adicionalmente se destinaron recursos por 50 millones de pesos al fondo mixto que tenemos con el gobierno del Estado para impulsar proyectos de innovación y desarrollo en el sector agropecuario. Con esta inversión apoyó de manera directa la conformación del Centro para la Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, que es un consorcio integrado por la Universidad Michoacana y 7 centros públicos de investigación, entre los que también se encuentra el Colmich, y donde confiamos que este siendo un proyecto fundamentalmente orientado a la investigación y el desarrollo tecnológico en áreas del sector agroalimentario, el Colegio de Michoacán ya está jugando y sigue jugando un papel estratégico en este consorcio de centros. Apenas ayer firmamos con presencia del gobernador la incorporación oficial del Colmich al CIDAP, también del CIAD, que también es importante, y continúan haciéndose importantes contribuciones. Gracias a la invitación que recibí para estar aquí con ustedes hoy, sé que la jornada es una jornada de reflexión sobre los retos de la educación a distancia. Esto es una muestra más de la preocupación que tiene esta institución por continuar la reflexión y el análisis ante los nuevos retos educativos y tecnológicos que se nos presentan no solo en estas latitudes, sino en una perspectiva global. Sabemos que la naturaleza misma de los sistemas educativos y de formación se están transformando muy rápido. Qué bueno que el Colmich acuda a esta reflexión que seguramente ayudará a ver en perspectiva los nuevos desarrollos en la docencia y en la formación de capital humano que deberá seguir esta institución como todos los centros públicos de investigación del CONACYT. Estamos agradecidos con esta comunidad. Estos 36 años de existencia en compañía de la red de centros CONACYT son muy importantes, han sido estratégicas las contribuciones del Colmich, que ha permitido integrar aspectos centrales de la política de ciencia y tecnología del país. El impacto y los beneficios que propician son invaluables, contribuyen a la generación y transferencia de conocimiento, y de esta manera el conocimiento genera valor para la sociedad.
Ese es el fundamento principal de esta sociedad del conocimiento. Y no podemos perder de vista las aportaciones del Colmich, no solo a la entidad en sí, sino a toda la región occidente y en general al país. Las ciencias sociales y las humanidades para ustedes son una institución clave. También contribuyen de manera importante al entendimiento y la solución de grandes problemas nacionales. Muchas gracias nuevamente por su contribución, por todos, no solo, digamos, el trabajo de los mismos académicos, sino de todo el personal de esta institución que ha hecho de ella un baluarte del sistema de generación de conocimiento y ciencia en el país. Desde las ciencias sociales, yo quisiera recordar o mencionar a quienes no lo saben, yo vengo de las ciencias sociales, tengo una carrera de 30 años como investigador en ciencias sociales, y bueno, pues yo comparto la visión que desde las instituciones de ciencias sociales se tiene sobre el hecho, o compartía la visión de que las ciencias sociales y las humanidades no han tenido la presencia del país. Desde acá, primero, creo que hay cosas que aclarar, y segundo, que pensemos cuál es el papel de los centros de ciencias sociales y humanidades en el contexto actual de nuestro país. Tres reflexiones muy breves sobre la sociedad y la economía del conocimiento. No los voy a tomar con datos, esto ya lo he expresado en otras ocasiones, múltiples posiblemente, pero creo que es muy importante. México es un país que invierte muy poco en ciencia, tecnología, desarrollo experimental. Comparados a otros países, pues nuestra inversión para el 2012, que son los datos de esta gráfica, apenas el 0.43% del PIB, comparados a países como Corea del Sur, Israel, que andan por arriba de los 4 puntos porcentuales del PIB. Realmente es un rezago muy impresionante. En segundo lugar, también decir que la inversión privada en la mayor parte de los países que están en la punta en términos de la sociedad y la economía del conocimiento, pues evidentemente es muy fuerte esa inversión privada, que es el color verde de esta gráfica. En México es muy baja la inversión privada. Entonces tenemos un doble problema: baja inversión en general y además muy baja en el sector privado. La buena noticia, que alguna buena noticia hay que tener, es que en el 2013 y 2014 ya la participación en el PIB de la inversión en ciencia y tecnología ha venido creciendo, no tanto por una mayor inversión privada, sino fundamentalmente por una mayor inversión pública. Pero ¿por qué nos preocupa esto? Y no los voy a someter al martirio de que entiendan esta gráfica, pero pues muy rápidamente en el eje vertical estamos midiendo el PIB per cápita, en el eje horizontal la proporción del PIB que se destina a ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, pues es claro que algunos países han venido acumulando una inversión en ciencia, tecnología e innovación, se han desplazado hacia la derecha en esta gráfica y han ido subiendo entonces sus niveles de bienestar social. Hay una clara correlación de la forma como le entramos a este estudio, a este análisis. Podemos cambiar las variables, pero todos los estudios concluyen en lo mismo. En este momento de la economía mundial, invertir en ciencia, tecnología e innovación genera mayores niveles de bienestar social, mayor desarrollo, mayor progreso. Es una buena inversión. Y la otra cosa que también hemos aprendido de la evidencia de las últimas décadas es que países emergentes que estaban por atrás de México hace muy poco tiempo en sus indicadores, como Corea del Sur, como Finlandia, como Irlanda, en muy pocos años, en 2 o 3 décadas de fuerte y consistente inversión en ciencia y tecnología, han logrado desplazarse de una manera muy rápida y mejorar todos sus indicadores. El caso de Corea, que lo ven del lado derecho, abajo de los grandes inversores, pero va muy rápido. Si esta gráfica la hiciéramos hace 30 años, Corea estaría abajo de México y más a la izquierda de México. Es una inversión que reditúa, y reditúa porque la economía mundial ha transformado su estructura interna de tal manera que lo que antes era muy complicado para un país y requería casi un siglo de lograr los niveles de desarrollo de un país industrializado, ahora esa posibilidad de acercarse a los mayores niveles de desarrollo se puede generar en 30, 40 años. La sociedad
la economía del conocimiento, eso es lo que está cambiando. México es un país muy industrializado, pero eso no implica estar por arriba en los niveles de bienestar y desarrollo, porque hoy en día los países que logran eso son los países que generan conocimiento y que lo aplican a diversas actividades del conjunto de la sociedad. Es por eso que poco a poco ha costado trabajo, pero los gobiernos, fundamentalmente el gobierno federal, ha venido dándose cuenta que esta es una inversión que se requiere hacer, que necesitamos acelerar. Los legisladores en este país, que los criticamos tanto, sobre todo desde la academia les ponemos unas verdaderas palizas, pero yo estoy muy reconocido de la sensibilidad que han mostrado en estos 2 años para pelear incluso contra otros puntos de vista en el propio Congreso, que haya una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación, tanto los diputados como los senadores. Y eso pues ha permitido ir avanzando. Los grupos empresariales también son conscientes de la muy baja inversión que están haciendo en desarrollo tecnológico, en innovación. Cada vez empiezan a estar más interesados. Otra de las formas de ver el rezago es en indicadores de capital humano. Hay un indicador que se usa mucho a nivel internacional, el número de investigadores por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa. En Canadá es 8.3, en Estados Unidos 8.1, en México 0.9. Evidentemente tenemos, además de invertir más, tenemos que expandir nuestro capital humano, porque no hay un país que pueda avanzar en estos temas si no tiene un capital humano altamente educado y calificado. ¿Cuáles son los ejes en este escenario de la política? En el mes de mayo del año pasado se presentó el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene fundamentalmente 5 objetivos: contribuir al crecimiento de la inversión, formar y fortalecer el capital humano, fortalecer el desarrollo regional, la mayor vinculación con el sector productivo y fortalecer la infraestructura científica y tecnológica. Todo eso pues para avanzar, transitar hacia este modelo mucho más orientado a la sociedad y la economía del conocimiento. Y en ese contexto, ¿cuál es el papel que están jugando las ciencias sociales? En esta gráfica vemos a México comparado con varios países de estos que han incrementado mucho su inversión en ciencia y tecnología en los últimos años. Y vemos que realmente México es un caso excepcional en cuanto al número de doctores de ciencias sociales y humanidades. La proporción de sus doctores tiene un fuerte peso en ciencias sociales y humanidades, más que cualquiera de los otros países. Claro, esto puede ser interpretado de muchas maneras. Hay quien dice, y no dejan de tener razón, México tiene que tener una mayor fuerza en áreas de ingeniería y tecnología. Eso nos está impidiendo acelerar. Y sí, eso es cierto, con las instituciones explícitamente interesados en más posgrados en ingeniería y tecnología. Pero eso no significa que estamos haciendo contra la continuación del desarrollo en áreas de ciencias sociales y humanidades. Una proporción muy fuerte, y creo que esa debería ser una ventaja también para nuestro país, tener un número de doctores tan importante en estas áreas. En general, la situación del país, si lo vemos con una perspectiva de más años, no está mal. De 1990 al 2000 se incrementó en 11% el número de mexicanos con maestría y doctorado, es decir, el capital humano altamente calificado, y del 2000 al 2010 se incrementó en más de 130%. En cuanto al tema también de las ciencias sociales y las humanidades, el peso que tienen en los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, los datos de esta gráfica son los de 2014, 21.358 miembros del SNI, 3.342, 15% del total en ciencias sociales, y 3.125 en humanidades y ciencias de la conducta, lo cual también, si lo vemos, da un peso importante, casi alrededor de una tercera parte, más o menos, del total. Si lo vemos por el lado de pues, esta distribución, pues los campos más específicos ya dentro de las ciencias sociales, vemos un 21% en ciencias económicas, un 21% en sociología, un 18% en historia, un 12% en antropología, 12% en ciencias políticas, 10% en ciencias jurídicas, 4% en geografía, 2% en demografía. También esta es una distribución
interesante que justamente destacan en este escenario instituciones como el Colwich, justamente. Ya yéndonos al caso de Michoacán, tenemos de los 624 SNIs del Estado, 100 en ciencias sociales y 135 en humanidades y ciencias de la conducta, pues muchos de ellos en esta institución. Entonces también el peso de las ciencias sociales y de las humanidades en la entidad, ustedes pueden ver, pues, es muy fuerte. Sobre la creación de capital humano, podemos refiriéndonos al tema de las becas para maestrías y doctorados que CONACYT otorga, el 37% están en áreas de ciencias sociales y humanidades. Entonces, pues ese es un peso también enorme, si lo vemos como estrategia nacional para formación de capital humano. Realmente hay un peso importante en la política de formación de capital humano y de fortalecimiento de instituciones. Si nosotros mapeamos las capacidades científicas y de innovación de todo el país, midiéndolo por recursos humanos altamente calificados, capacidades de desarrollo científico, de instalaciones, en fin, vinculación también con el sector productivo, las entidades con un color más oscuro son las que más concentran estas capacidades científicas y de innovación. Obviamente está Nuevo León, Jalisco, California, Estado de México, el Distrito Federal. Pero bueno, vemos a Michoacán con un color intenso, ¿verdad? Si es de las instituciones que más concentran, no es para nada una de las entidades marginadas de la capacidad de generar una economía de conocimiento. Yo creo que ese es un recurso, un activo muy importante, que ahora lo que necesitamos es que tanto en Michoacán como en otras entidades, ese activo que es el capital humano y las capacidades de generación de conocimiento, empiece a tener una repercusión y un impacto favorable en las propias regiones donde se encuentra ubicado. Si vemos el caso de las ciencias sociales, la concentración específica para las ciencias sociales, bueno, pues Michoacán, entonces sí ya es de las entidades que más concentran este perfil de recursos humanos. Si vemos grupos de investigación que han sido dinámicos en los últimos años, en el tema de las ciencias sociales, también vemos que hay una presencia importante en esta región. Las acciones de política que estamos promoviendo a partir de eso, pues ya se dijo, la mayor inversión, la mayor incorporación de capital humano. CONACYT ha promovido esto de las cátedras de jóvenes investigadores para poder tener una nueva alternativa de captación de los jóvenes talentos que se nos están quedando fuera del sistema por falta de oportunidades o de plazas en las propias instituciones. Entonces se logró convencer a las instancias correspondientes de que CONACYT pudiera participar también en eso, contratando el año pasado más de 574 jóvenes investigadores, todos ellos con doctorados de muy alta calidad en México y en el extranjero, y que fueron contratados por CONACYT para ser comisionados a instituciones académicas como el Colwich y muchas otras en el país. Entonces, bueno, pues ese es parte de los esfuerzos, además de ampliar el número de eventos. Ya con el evento de ayer quedó claro este esfuerzo por una vinculación mayor entre las universidades, la empresa, los centros de investigación y el sector productivo, articular mejor esta política pública, acercar más la agenda a los problemas nacionales, a una política regional diferenciada y que se facilite el acceso abierto a la información. Yo para terminar simplemente quisiera decir que sin duda alguna los centros, cada centro público de investigación, hablando ya de los centros CONACYT, debe de encontrar sus equilibrios propios, y eso es lo que nosotros estamos, digamos, preocupados por que suceda. ¿A qué me refiero con esto de los equilibrios propios? No podremos pensar que todos los centros CONACYT jueguen el mismo papel en cuanto a, por decir algo, en cuanto a la vinculación con el sector productivo. Obviamente, un centro público de investigación en áreas tecnológicas, su naturaleza es eso, nos tenemos que preocupar porque la mayor parte de sus actividades sean de vinculación con el sector público. Pero nos preocupa que un centro tecnológico no esté también canalizando parte de su
capital humano y de sus recursos de investigación a generar conocimiento más allá de la vinculación. Porque es importante que esos centros también sean generadores de conocimiento, no solo centros de servicios. Pero si nos vamos al otro extremo, que son los centros de ciencias sociales y humanidades, tampoco podemos permitir que solo aisladamente desarrollen su actividad de investigación. Una parte de los investigadores tendrán que hacerlo así, qué bueno que así suceda, pero otra parte de los investigadores y de las áreas de estudio es importante que en estos centros de ciencias sociales y humanidades sí se preocupen por los temas del desarrollo, los temas del impacto de la investigación de las ciencias sociales, de transferir ese conocimiento y de que pueda servir para el diseño de las políticas públicas. Ayer decía el gobernador en este mismo lugar que cabría preguntarse en Michoacán qué pasó en los últimos años y por qué no lo vimos venir, de una forma de expresar algo en lo que definitivamente nos tenemos que llevar o quedar con una reflexión, todos los centros sociales en México. Evidentemente hay una degradación muy fuerte del clima social y político en nuestro país. Y qué tanto los centros de investigación en ciencias sociales y humanidades, que pudimos haber visto esto desde hace muchos años, no logramos encontrar una manera de trabajar, no logramos inventarnos una forma para advertir a los gobernantes oportunamente, a los observadores, a la sociedad misma del deterioro que se venía generando. Y mucho de lo que hoy vemos, ya sabemos, es el resultado de algo que se fue preparando y cocinando desde hace muchas décadas y en algunos casos todavía más tiempo. Sí creo que los centros de investigación en ciencias sociales y humanidades tenemos que pasar a una etapa de mayor creatividad. Insisto, y eso no quiere decir que cada investigador debe modificar radicalmente su agenda de investigación. No, la libertad de investigación debe continuar y aquellos que quieran fundamentalmente trabajar en su proyecto de investigación, digamos, más encerrados en su currículo, no hay ningún problema. CONACYT debe de apoyar eso, porque es la generación de conocimiento. Pero ya como centros, sí tenemos que encontrar la manera de comunicar mejor los resultados de nuestra investigación, de preocuparnos más por rendirle cuentas a la sociedad, porque también hay un nuevo elemento que está sucediendo en México y que no podemos dejar de lado quienes nos dedicamos a la investigación, que es el hecho de que la sociedad mexicana está invirtiendo más en ciencia que antes. Más parte de los impuestos que pagan los mexicanos se va a la política de generación de conocimiento y de ciencia en el país. Si eso es así, todos los centros, y entre ellos los centros de ciencias sociales, tenemos que rendir mayores cuentas a la sociedad. ¿Qué estamos haciendo con estos recursos que nos están llegando? Qué bueno que estamos haciendo la investigación de alta calidad que hemos venido haciendo durante tantos años, pero qué bueno es que encontremos nuevas maneras de relacionarnos con nuestro entorno, con nuestros problemas nacionales y poder contribuir y que la sociedad identifique la forma como estos centros estamos contribuyendo a atender los grandes desafíos y los grandes problemas nacionales. Creo que esa sería también una manera de rendir cuentas a la sociedad y de hacernos responsables de que estos recursos efectivamente van a tener una incidencia positiva en nuestro entorno.